Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión, qué bueno que me acompañan. Avanza la semana, la tercera semana del mes de noviembre. Nos acercamos a las fiestas de la Navidad, las brisas de la Navidad. Ya la semana que viene estamos en la celebración del Día de Acción de Gracias, que aunque mucha gente piensa que es una festividad norteamericana, inglesa, que viene de por allá, no, es una oportunidad de también dar gracias. Y tenemos mucho por qué dar gracias. Por la vida, para comenzar, por la comida, por el aire que respiramos, por las relaciones, por la amistad, por el desarrollo cotidiano, con virtudes y defectos, con problemas y con buenos momentos. Esa es la vida, esa es la vida y hay que dar gracias. Todo el Día de Acción de Gracias es un día que, si bien es una fiesta que nació en los Estados Unidos, se ha propagado por todo el mundo porque es la oportunidad de, vuelvo y digo, de dar gracias. Con el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, queda abierta oficialmente la temporada de la Navidad. Es el cuarto jueves del mes de noviembre y ya estamos en las puertas del mes de diciembre, que es el mes de la Navidad. Y en República Dominicana, desde que arranca mediados de noviembre, desde que arranca noviembre, la gente comienza a estar en Navidad. Hay gente que dice que no ha visto mucho movimiento de Navidad. Yo circulo por la ciudad, yo veo bombillitos, veo lo de siempre. Ya a final de este mes, cuando comiencen las ventas del Black Friday, que también se ha hecho una ocasión comercial dominicana, y eso es después del Día de Acción de Gracias, o sea, la semana próxima, final de la semana próxima, pero ya están los grandes especiales y con el uso de tarjetas de crédito mucha gente tiene la oportunidad de comprar de manera adelantada antes de que el dinero caiga en su cuenta a partir del mes que viene, ese dinero del doble sueldo, que mucha gente lo está esperando, que mucha gente lo tiene ya comprometido, que mucha gente tiene expectativas de qué va a hacer con ese doble sueldo, con esa regalía, con ese bono, ¿cómo se llama? Bono 13, como usted quiera llamarle, como usted quiera llamarle. Y eso comienza y motiva, motoriza todo lo que tiene que ver con estas fiestas de la Navidad. Nuestra ballet parking de aquí, el Peluche, nos trae el café. Muchas gracias Peluche. ¿Qué me haría sin ti a esta hora con un rico café? Además, hoy no he oído tus tradicionales saludos. Hola líder. ¿Qué hay, líder? Hay días malos, líder. ¿Cómo le va, líder? Hay días malos. Y días buenos, líder, también. Oye, siempre son días buenos, líder. Amén. Entonces, les comentaba que la fiesta de la Navidad es una fiesta bonita y ya estamos en los arbores de la Navidad. Cada uno va viendo la Navidad. Se oye la música, se oyen los jingles, los anuncios, pero ya desde que entremos en el mes de diciembre, ya se va contagiando ese espíritu. Por más problemas que tengamos, por más difícil que haya sido el año, por más situaciones que uno esté confrontando, la Navidad siempre será un motivo para dar gracias a Dios y para mostrar una sonrisa, para mostrar un afecto, para mostrar un momento de alegría, un saludo. Feliz Navidad a la gente. Eso mueve. Y hay que ser positivos, hay que ser positivos. Los problemas están siempre presentes el día a día. Nosotros tenemos que revertir muchas veces esos problemas, muchas veces las situaciones con un buen espíritu, con un buen estado de ánimo y con un deseo y de decisión de luchar, de seguir hacia adelante. Semántica, usted lo entenderá como usted lo entienda, pero yo creo que eso es parte de la vida. Y así debemos pensar. Yo creo que así debemos pensar. Miren,
El Ministerio de Turismo, encabezado por su ministro David Collado, estuvo en Colombia promoviendo República Dominicana, uno de los buenos destinos que ha ido ganando República Dominicana. Tanto Argentina como Colombia son dos destinos importantes para turismo de venida a República Dominicana, para turismo de dominicanos a Colombia. En la frontera se han mantenido, dice el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas, que las patrullas y todo lo que está, todo es rutinario lo que está ocurriendo en la frontera dentro de las medidas de garantías de seguridad, pero va más allá y tiene que ir más allá con lo que está pasando en Haití. El Consejo Nacional de la Magistratura concluye este jueves, entonces ya las citas, las entrevistas a los postulantes a puestos en la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral. Y el tema del apagón, se está esperando ya el informe definitivo, el informe final que plantee, que explique, que le informe a la sociedad qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y qué se hace para evitar alguna repetición. Mi columna de esta semana se refiere también al tema del apagón, En un hecho importante, en la noche de este martes, con su permiso, excelente café, Peluche, excelente café, gracias, me levanta el ánimo a uno. Este martes en la noche, la Fundación Corripio, una entidad de la familia Corripio, de don Pepín, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sobrinos, la familia Corripio, una familia emprendedora, una familia por todo lo alto de República Dominicana, una familia que ha luchado a la par, brazo a brazo, con los dominicanos en estas últimas décadas en favor del desarrollo del país, de que seamos un mejor país. Pues ellos tienen un premio a la Fundación anual que dedica a reconocer personalidades, personas importantes del país en diferentes ramas. Y la entrega de esos premios se registró este martes en la noche en un bonito espectáculo, bueno, un bonito acto en el Teatro Nacional, presidido por don Pepín Corripio. José Luis Corripio Estrada, don Pepín Corripio. Fueron reconocidos por todo el valor que la sociedad les otorga el doctor Milton Ray Guevara, último posición como presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, por su trayectoria institucional y su trayectoria académica, un académico, un gran juez, un hombre del país, un gran abogado, un hombre vertical, un hombre que se ha ganado el respeto de la República Dominicana y ha hecho mucho por la República Dominicana. Se reconoció también al doctor Martes Báez, quien es, doctor Martes Báez, era el presidente o el director principal de Sedimat, y hasta hace unos meses, cuando fue designado por el presidente Luis Abinader como embajador dominicano en Argentina, desde entonces está residiendo en Buenos Aires. Estuvo presente para la ocasión. El doctor Martes Báez, por su excelencia clínica, ha sido un hombre que ha dejado rastros en Sedimat y ha sido uno de los propulsores del crecimiento, del prestigio de la principal entidad médica, me atrevo yo a decir, de República Dominicana. Ahí en Sedimat estuve yo 13 días interno cuando me hicieron la operación de corazón abierto hace 2 años. Y el trato, incluso personalizado, del propio doctor Martes Báez. Usted dirá, bueno, porque ustedes son amigos. Sí, pero uno siente el calor humano. Son inmejorables.
la profesionalidad, las instalaciones, el servicio que se ofrece en Sedimat es de primera línea. No tiene nada que envidiarle a ningún hospital en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. También se reconoció al coreógrafo Edmundo Poi por su dedicación en el arte y en la danza contemporánea. Asimismo, el periodista Jairo Severino, merecido reconocimiento por su labor como periodista económico. Él es el director del periódico El Dinero, periódico semanal El Dinero, y de diferentes columnas, y participa en programas de televisión. Un periodista que se ha destacado, se ha profesionalizado, profundiza en los temas de la economía en República Dominicana. Y el gran premio, el premio de la familia Corripio, le fue dedicado al CAI, que es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. El CAI, ese es el premio de la familia Corripio, el gran premio, como decir el gran soberano en los premios soberanos, al CAI. Entonces yo me siento identificado con estas valoraciones y estos premios y con la Fundación Corripio y la familia Corripio por reconocer a personalidades del país que luchan junto a la sociedad, mano a mano, brazo a brazo, con la familia Corripio en primer plano, para ayudar a hacer este país más vivible, cada vez más democrático, cada vez más solidario, cada vez más pujante en su desarrollo, cada vez. Enhorabuena a la familia Corripio, enhorabuena a los galardonados por este merecido reconocimiento, los premios de la Fundación Corripio a la excelencia. Enhorabuena. Permítame la pausa. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, reconoció la resiliencia de la economía dominicana y el repunte de la actividad productiva, señalando que este desempeño ha sido posible gracias a las políticas monetarias y fiscales aplicadas por las autoridades, así como a la recuperación del crédito, las exportaciones y el turismo en los últimos meses. El informe proyecta que el crecimiento económico alcanzará entre 4.5% en 2026 y luego convergerá hacia su tasa potencial de largo plazo, cercana al 5%. Estas conclusiones forman parte de la consulta del artículo 4 correspondiente al año 2025. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valoró como interesante la propuesta de indexación salarial y reconoció que podría representar un alivio importante para la clase media, sector que dijo sostiene buena parte de la dinámica económica del país. Sin embargo, Paliza advirtió que cualquier decisión en esa dirección debe ser cuidadosamente evaluada, pues implicaría un impacto directo en las recaudaciones del Estado. Enfatizó que el gobierno no está dispuesto a adoptar una medida que al reducir ingresos fiscales termine afectando a los sectores más vulnerables o comprometiendo programas sociales esenciales. El ministro de Turismo David Collado lanzó en Colombia la plataforma de promoción turística Conoce el Paraíso, como parte de su estrategia para garantizar que visitantes latinoamericanos sigan escogiendo a República Dominicana como su principal destino de vacaciones. Durante el encuentro, el ministro mostró las novedades, fortalezas y oportunidades de los múltiples destinos dominicanos, incluyendo Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Samaná, La Romana, Miches y Punta Cana, entre otros. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia señaló la creciente inquietud en las capitales europeas por el posible fracaso del proyecto creado en Ucrania para confrontar a Rusia. Expertos de los ministerios de Política Exterior y Defensa de los principales países europeos están dando la voz de alarma, advirtiendo a los gobiernos nacionales
del inminente colapso del proyecto antirrusia creado por Occidente en Ucrania, reza el comunicado. El gobierno de Estados Unidos habría rechazado una propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro de dimitir tras un periodo de 2 años en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela, de acuerdo con una investigación publicada por el The New York Times. El The New York Times asegura que Trump dio su visto bueno a los planes de la Agencia Central de Inteligencia CIA para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un campo de batalla para acciones futuras y que rehabilitaron comunicación extraoficial con Maduro, quien habría presentado una propuesta para dimitir a Washington, lo cual se rechazó. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado la desclasificación de los documentos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad, después de que el presidente estadounidense Donald Trump cambiara de postura y pidiera a los republicanos que apoyaran la publicación. El Senado ha dado luz verde por unanimidad al proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar los documentos relacionados con Epstein y ha enviado al escritorio de Trump el texto apenas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el documento con un solo voto en contra, siendo el único voto discordante el del representante republicano por Luisiana, Clay Higgins. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Consejo Nacional de la Magistratura concluye este jueves las entrevistas a 84 postulantes y postulados para optar por 15 puestos, 5 en la Suprema Corte de Justicia, de jueces de la Suprema Corte de Justicia, y 10 en el Tribunal Superior Electoral, 5 titulares y 5 suplentes, que deberán ser escogidos de estos postulantes o postulados. Una renovación de estas dos entidades de las altas cortes, lo que se llama las altas cortes de la justicia dominicana, y que es parte de lo establecido constitucionalmente en las calidades que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura y la forma que el reglamento y la ley que reúne este consejo, compuesto por los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo en la presencia del Presidente de la República, el Poder Legislativo en la presencia de los 2 presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y un senador y un diputado de la corriente contraria, y del Poder Judicial en la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y una jueza, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente del Tribunal Constitucional. Los 3 poderes del Estado representados allí. Después que concluyan ya estas entrevistas, se retira el Consejo en Cámara de Consejo, reunión privada, porque se van llevando unas evaluaciones, unas puntuaciones de cada uno de los entrevistados, y entonces se hace una votación sobre los que tienen las mejores puntuaciones y los que reúnen a juicio de los consejeros quienes están aptos o mejor preparados o mejor reúnen las mejores calidades para ocupar estos puestos en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal
Superior Electoral en esta ocasión. Eso deberá estar concluido la semana próxima, porque para el día 28 de noviembre está anunciado el acto de juramentación y puesta en posesión de los nuevos incumbentes de los puestos en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Superior Electoral, que están siendo bailoteados. Entonces, en este sentido, hay que esperar que esto va a ocurrir. Hubo un hecho en la presentación del martes un poco tenso cuando el juez, ¿cómo se llama? El juez César Peñaló se apartó un poco de lo que es el guión desde mi óptica y dirigió su presentación a plantear que en la presentación anterior del Consejo también había postulado para una de esas posiciones y no ganó la posición, aunque él entiende que era merecedor de la misma porque había hecho una serie de proyecciones y de presentaciones que después resultaron ser parte de las medidas tomadas por el propio Tribunal Superior Electoral. Y tuvo un pequeño lance con el presidente de la República porque en su condición de moderador del panel de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, le indicó que ya había concluido su tiempo y que él no había hecho ninguna presentación personal sobre sus calidades. Se le dio más tiempo, siguió en la misma tónica, se le dio más tiempo e incluso él llegó, el ex juez César Peñaló llegó a decir que los comisionados que están ahí, la mayoría no sabe de derecho porque no son abogados y estaba en una posición un poco exasperada. No pasó de ahí, lógicamente, pero deslució un tanto su participación, aprovechando una oportunidad de esa naturaleza de presentarse, incluso transmitido en televisión nacional, de presentarse ante los máximos dirigentes de los poderes del Estado, de los tres poderes del Estado, para presentar sus calidades y optar por una posición, en este caso en el Tribunal Superior Electoral. El tema del apagón, ya las reuniones de la Junta Investigadora de qué ocurrió en el apagón general o blackout del 11 de noviembre, ya concluye sus investigaciones, dará su informe y en ese informe contendrá qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y qué hacer para evitar su repetición. Se ha descartado por completo que hubiera una acción premeditada o de sabotaje, que eso es importante. Todo parece indicar que fue un incidente. Hay que ver las motivaciones y por qué se propagó a todo el país y el tiempo que duró y si fue correcta la acción de las autoridades para restablecer el servicio. Y esto es importante porque un apagón puede ocurrir de una manera incidental, accidental también, pero no debe ocurrir. No debe ocurrir. Usted anda conduciendo en la calle, usted no anda conduciendo para chocar, pero puede chocar. Si el choque es violento o más lento o más leve, dependerá de una serie de factores. Hay quienes dicen que deberíamos tener un sistema de que se pueda aislar una zona, una región del país cuando se produce una salida de plantas que por un incidente dispare una y por protección dispare las otras y no dejar todo el país a oscuras. Otros dicen que el sistema tiene una interconexión que no lo permite, pero que podría ser en el futuro. No sé. Vamos a esperar el informe. Vamos a esperar el informe porque mucha gente por ahí anda diciendo cosas, haciendo elucubraciones, hasta un informe apareció por ahí.
Hasta un informe apareció por ahí. Pero ya veremos. En Colombia, el Ministerio de Turismo hizo una presentación importante vendiendo al país desde la mano de su ministro David Collado con el eslogan "Conoce el paraíso". Interesante porque Colombia, igual que Argentina, se ha convertido en estos últimos 2-3 años en un potencial importante para la recepción de turismo a República Dominicana y para los viajes de dominicanos hacia esas zonas también a hacer turismo. Lo que diversifica mucho las opciones que tienen los dominicanos para hacer turismo, ya no solamente Estados Unidos, Disney o algunos más pudientes a algún punto o a varios puntos de Europa. Hay una diversificación en nuestro propio continente, tiene visado, hay vuelos directos, hay una acogida importante, hay atractivos. Entonces, eso mismo estamos presentando a colombianos y argentinos, por ejemplo, en todo el continente, pero principalmente esos dos puntos. Y Colombia está trayendo muchos turistas a República Dominicana. El esfuerzo es válido, el esfuerzo es importante y yo creo que mientras más nosotros podamos vender el país, mucho mejor, mucho mejor. Espero que esto se convierta en periplos consecutivos también en otros destinos, porque República Dominicana realmente es un paraíso, un paraíso. Si lo comparamos con otros países, somos el gran paraíso. Así pienso. Mi columna de esta semana la titulo Los entretelones del apagón. Hablando de estas cosas, de qué yo pienso que pasó y cómo hemos avanzado en este tema. Lo comparto con ustedes a continuación. Desde el inicio de su mandato, el presidente Luis Abinader ha puesto atención y empeño continuo en el serio problema de la energía eléctrica. El apagón general del 11 de noviembre nos deja enseñanzas. Muestra la fragilidad del sistema eléctrico, pese a la visión en contrario de Celso Marrancini. La eficiencia de revertir incidentes graves y el manejo inicial de informaciones en situación de crisis. Sobre este último tema, el librito enseña que los responsables del área donde ocurre un episodio deben dar la cara, pero también que cuando el caso es de alta dimensión, como fue el apagón general, la información debe fluir de forma concentrada, coherente, con datos confirmados, no buscando protagonismos ni escondiendo hechos. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, con medio país apagado aún, emitió declaraciones sobre el episodio aún en progreso, entre los que informó que el problema se produjo en las redes de transmisión y que no hubo sabotaje. Celso desligó a las sedes de responsabilidad y así otros emitieron comentarios que habría un escenario de versiones. Este escenario llevó al ministro de Energía, Joel Santos, ante el desborde de informaciones que se proyectaba, asumir el control, indicando que había una investigación abierta que respondería los qué, cómo y por qué. Pese a ello, la tapa al pomo la puso el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, al explicar la situación de las unidades de electricidad de emergencia para el metro de Santo Domingo. En el interín, con una población que reclamaba explicaciones, hasta surgió un informe de una investigación sobre lo ocurrido que, cargado de juicios de valor, fue difundido en medios y aprovechado por elementos de la oposición política para endilgar ineficiencias al gobierno. Las destituciones, entonces, eran previsibles y, entiendo, fueron pocas. Mientras, esperemos el informe oficial
sirva la lección. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hace un mes y medio más o menos, el Fondo Monetario Internacional la misión del Fondo Monetario Internacional a las revisiones periódicas dentro del acuerdo con República Dominicana como uno de los países signatarios, y estuvo en República Dominicana un par de semanas conversando con los diferentes actores de la vida económica y financiera del país, viendo el estado de la situación de República Dominicana y, como de costumbre, rinde su informe. Se hizo un preliminar de este informe diciendo algunos rasgos de manera general, y después se elabora el informe final ya con detalles y todo esto, y es aprobado entonces por el directorio del fondo, y ya es un informe oficial finalmente del Fondo Monetario Internacional. Este informe final ha salido ya de manera pública, y nos gustaría que nuestro analista de temas económicos, don Carlos Cuello, nos diga algunos detalles, algunos pormenores del mismo y la trascendencia para el manejo de la economía y las finanzas en el país. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya el directorio del Fondo Monetario Internacional colocó en su página web el informe sobre su última revisión. Es el informe final. Es el informe final ya, cumpliendo con lo que establece el artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, el cual el país es uno de sus miembros fundadores. El informe no tiene mayores sorpresas. Ustedes ya habíamos comentado ya de los puntos sobre los que probablemente vendría el énfasis. Hay que destacar que el país no tiene ningún tipo de financiamiento con el Fondo o facilidades financieras con el Fondo Monetario Internacional en estos momentos, ni la ha tenido en los últimos, creo que el último fue en el 2008. En el 2008 O sea precisamente se concluyó. Exacto. Y no se de tanto ir al fondo aprendimos a no ir, ¿no? Entonces, la realidad es que ellos aquí hacen algunas observaciones, eso sí, sugerencias para mejorar, reconociendo que en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre que reina en la economía global, la economía dominicana se mantiene como una de las economías más sustentables de la región, ¿no? Pero obviamente que hay cosas que deben ser mejoradas, ¿no? O que yo entiendo que pueden y deben ser mejoradas. Hacen una puntualización. Yo comentábamos la semana pasada sobre el asunto de la cooperativa y es como parte del sector financiero, pero aquí hacen el enfoque, lo ponen ellos en enfoque integral para mitigación de riesgo. Estamos en el mismo trayecto de los huracanes y demás fenómenos meteorológicos, entonces la realidad es que no tenemos una estructura integrada para atender mitigación de riesgo. Generalmente acudimos y disparamos las alarmas y se conforman las acciones sobre riesgo. Como los bomberos. Sí. Apagamos fuego. Sí. Entonces, se supone que es un país que está digamos que expuesto, ¿no?, a lo que son estos fenómenos, debería tener ya previamente una estructura organizada para eso, ¿no? Sí. Funciona para la emergencia, pero no para mitigar las consecuencias de la emergencia. Exactamente. Entonces, porque con la emergencia no podemos hacer nada. Claro. Tenemos que esperar. Pero dado que ese es uno de los riesgos
más latente en la actualidad, del cambio climático, ¿no? Claro. Entonces ellos hacen énfasis en esto, no mantener la política prudencial y seguir apoyando el incremento de la inversión pública, y aquí está la nota, la tenemos baja también, porque conocemos la situación del presupuesto, Sí, ¿no? sí. Y la consolidación fiscal supone que se debe mejorar la eficiencia también del gasto público, porque si encima de que tenemos ingresos muy limitados, ¿no?, asignamos mal, entonces los resultados no van a ser los mejores, Sí. como es natural, ¿no? También ahí yo creo, Carlos, y me permito opinar yo desde fuera, que también en eso tiene mucho que ver el hecho de que actuamos también sobre la base de muchas coyunturas. Vamos a meternos en esto y ahí metemos muchos recursos, a veces no tenemos todos los recursos y tenemos que desviar de otro sitio porque no tenemos la abundancia o no tenemos la previsión de que esto lo vamos a hacer. O sea, actuamos mucho sobre la yo no diría improvisación, sino sobre la coyuntura. O sea, nos quedan en proceso Siempre se quedan muchos en proceso. que eso es peor que no Sí. hacerla. Entonces, también advierte acerca de la focalización de los subsidios, que nosotros hemos hablado mucho de esto. O sea, hay subsidios generalizados, Sí. donde tú tienes aquí limitación en los ingresos, tienes que asignarlo con el criterio de eficiencia. El subsidio no es que se elimine, al contrario, y advierte aquí el informe, salvaguardando el gasto social, Sí. ¿no? Pero en algún momento hay que hacer desgloses y desmontar algunas cosas y ajustar, vamos a decirlo así, algunas cosas. Claro, un subsidio generalizado para el consumo de combustible Y de energía. es inequitativo. Sí. Es inequitativo porque tú estás subsidiando el combustible a todos. A los que tienen vehículos de lujo, es verdad que es difícil tú poder segregar en el caso del Sí. combustible, pero tú puedes focalizar, qué sé yo, como se está haciendo con el gas licuado, ¿no? Sí. El tema es que ahí, en cuanto al sistema de vehículos, los que más se podría, quizás pienso yo así rápido, sería con la gente del transporte público, pero ponerse en manos de esas federaciones y con todo lo que hemos vivido, más de lo que está, yo creo que es más compleja la sala y más cara la sala. Pero ahora mismo serían ajustes menores, porque lo que se está produciendo de variación no es tan significativo. Sin embargo, ya la población se acostumbró a que hay que subsidiárselo, Sí. que hay que mantenérselo fijo. Nadie puede mantener precios fijos cuando tú tienes los costos fluctuando, ¿no? Entonces, Es así. eso es insostenible. Es así, y paga el mismo impuesto el que no tiene Claro, como el que claro. tiene. Pero lo peor del caso es que si Porque está cargado al producto. Claro, pero lo peor del caso es que si los combustibles bajan, entonces reclamo de que el gobierno se ajuste Sí, a lo que dice la ley. claro, claro. Entonces, aquí, claro, cuando se hacen estos planteamientos se destaca, ¿no? Salvaguardar y reforzar incluso los programas sociales. Sí, porque eso yo creo que es innegociable. Claro, porque ese es el precio de la estabilidad. Sí. Implementación integral del pacto eléctrico, que es responsable de casi la mitad de lo que es el déficit. Porque el pacto eléctrico, recuérdate que son más de 1.500 millones de dólares. Pero ahí venimos, Y ahí también hay una- venimos a lo mismo. Claro, A lo mismo. claro. Porque si me subsidian a mí y le subsidian al pobre, y le subsidian a la gente de clase media y le subsidian a la gente de clase alta en el mismo nivel, o sea, es inequitativo. Sí, pero además ahí se está premiando la ineficiencia y digamos la ineficiencia en la gerencia de las empresas de cobro de energía, Sí, ¿no? eso es exacto. Oye, tú estás recibiendo energía y de lo que tú recibes, Pierdes un 35%. entre 35 y un 40, hay algunas que incluso más, Sí. más de la media, ¿no? Sí, anda por ahí entre 35 y 38% el promedio. Una cosa, la tercera parte se pierde. Entonces el Estado tiene que... Entre lo que se pierde en transmisión, entre lo que se pierde en falta de facturación, en lo que se pierde en facturación no cobrada. Pero tú pon tú que las pérdidas técnicas oscilen entre un 5 y un 10, ponlo tú, ¿no? Sí. Porque no hay ningún sistema de... Lo otro es gerencia. Eso es lo que no tiene explicación. Gerencia. Que tú factures, que de lo que tú facturas no logres cobrar ni siquiera el 90%, creo, ¿no? Sí. De lo que tú facturas. Sí.
Además, no solamente lo que factura, lo que tú sabes que con todo y la factura te están robando. Porque también claro, o sea, claro. añadir esa parte. Claro, claro. Aquí existen las reformas estructurales, porque la reforma debe ser, en cualquier país, la reforma debe ser un proceso, digamos, continuo. Hay que estar reformando, porque Sí. los No es tiempos... estática. No puede ser Es estática. dinámica. Correcto, correcto. Entonces, aquí insisten las reformas estructurales, por ejemplo, la reforma laboral, que se ha quedado, a todo esto lleva más de 13 años, ¿no? Sí, dando vueltas. Dando vueltas. Y mira, exacto. después que llegó finalmente al punto del Congreso, como sigue dando vueltas empantanada por un tema, básicamente. Hay la esperanza de que todavía se concluya, si Sí. no este año, a principios del año que Porque viene. en ese caso, igual que la reforma del Código Penal, yo creo que ahí tenemos una falla en nuestros legisladores. Hay un punto focal que está trancado. Vamos a salir con la otra parte y eso lo dejamos pendiente. Eso debe ser lo razonable, entiendo. No, yo. sería dejarlo como está. Por eso Pero te digo, y si pues tú lo dejas pendiente, si hay una reforma posterior de ese punto, tú lo dejas, pues no pare el grueso, el todo, por un punto. Pero si tiene más de 20 años así, porque la Seguridad Social es del año 2004, entró en vigencia, ¿no? Óyeme, si eso tiene más de 20 años así, déjalo así entonces, si eso es lo que tiene trancado el juego. Como quiera, eso es lo que se está aplicando. Sí, a final de cuentas. Bueno, entonces, en ese caso, como te digo, la reforma a la educación, la reforma al sector de la salud, o sea, todo eso es parte de lo que Sí. consideran en este caso un proceso de reformas estructural, ¿no? Sí. Que debe estar, como te digo, en agenda permanente, Sí, ¿no? porque es que hay sectores del país que se ven envejecidos en su propio dinamismo cotidiano. Claro, claro. Proyecta el Fondo Monetario para la Economía Dominicana, ellos proyectan un 3 para este año. Algo que Para el parece- 26. Sí, para el 25 proyectan un 3. Un 3. Ah, ellos Sí, proyectan parece un que 3. va a ser un poquito difícil, sobre todo después del impacto de la tormenta. Pero el Banco Central dice que las cosas podrían presentarse mejor ya al cierre del año. Los últimos 2 meses. Todo parece indicar que podríamos andar bordeando el 2.5, ¿no? Sí, bueno, esa ya es la última cifra más o menos que se había dado. Exacto, y para el año que viene sí, ellos entienden que habrá una recuperación que se va a comenzar a sentir probablemente ya al cierre de este año y el primer semestre del año que viene, porque habrá cambio en la política monetaria, acorde con lo que se está produciendo en Estados Unidos, hay ya un adecuado control de la inflación, la incertidumbre se supone que disminuye. Y el mismo mensaje que recibimos ya en este mismo mes sobre los aranceles con los Estados Unidos nos da una perspectiva diferente. Claro. Porque estábamos basados en la perspectiva de esa carga arancelaria y que incluso podía aumentar. Claro, claro. Entonces, ese ejemplo nos ayuda a tener nuevos focos de esperanza, por así decirlo. Claro, Nueva perspectiva. ellos proyectan un 4.5 para el 2026, que es cercano a lo que ha sido la media de crecimiento. De 5 en más el o menos. mediano. Exacto, el 5, en torno a un 5. Pero en torno a un 5. Exacto. Y la inflación... O sea, es volver a lo que ha sido la tradición en los últimos tiempos. por sí, así pero decirlo. la media, ¿no? Sí. Ellos proyectan también para la inflación, para este año 3.7, y eso tiene que el sector financiero está sólido. Y la deuda del sector público, que es otro punto también, por el que se insiste aquí en la sostenibilidad fiscal, por la evolución de la deuda, o sea, cómo los déficits se han ido financiando con la deuda, ¿no? Y las cargas que está representando entre lo que son los ingresos corrientes. Proyectan los pagos de aquí... intereses son muy altos. Exacto, 59.2% del Producto Interno Bruto de la deuda global, y para el año siguiente proyectan 58.2%. La reducción es relativa en el coeficiente, puede obedecer a que la economía crece por encima de lo que es el crecimiento relativo de la deuda, Sí, no necesariamente porque la deuda vaya a ser inferior. Siempre que tú tienes déficit, la deuda Sí, va a seguir incrementándose. Claro. Entonces, cuando tú sacas el valor, te da eso. Exacto. Eso es lo que se refiere, como te digo, puntos escogidos de lo que son las sugerencias del informe del directorio del Fondo Monetario Que hay Internacional. que prestarle mucha atención porque ellos no solamente
no es un organismo internacional que se mueve por los informes, sino que ellos vienen in situ Claro. y hacen sus evaluaciones y tienen sus mecanismos para con diferentes sectores poder cruzar informaciones y hacer esas evaluaciones. Así es. Eso tiene para mí, esa visita y ese es un informe del Fondo Monetario Internacional, desde mi punto de vista, totalmente neófito en los temas de la economía, pero por la lógica me indica que son los más realistas dentro de todos los informes que se hacen, que no son tan dispares, pero para mí son más realistas. Son puntos obligatorios para cualquier inversionista, cualquier Lógico. persona que quiera verla Lógico. o conocer un diagnóstico del país. Claro, claro, además de un organismo que mide a nivel mundial, Claro. que sabe realmente lo que Todas está las pasando economías. a nivel mundial. Todas las economías. Carlos Magín Díaz estuvo en la Cámara, en el Congreso Nacional, hablando sobre el tema del presupuesto, básicamente. Sí, imagínate. ¿Y qué pasó allí? Con el director de presupuesto también. Ellos, bueno, como es natural, pero una comisión bicameral para conocer detalles o inquietudes del Congreso que lo deberá aprobar, lo deberá conocer, ¿no? Probablemente lo va a aprobar antes de que cierre este año. Sí, ¿no? sí, está planteado. Sí, eso parece que ahí no habrá muchas dificultades, ¿no? Entonces, Magín Díaz estuvo con el director, el ministro de Hacienda estuvo con el director de presupuesto, ¿no? Y él destaca que, tal como está planteado, el déficit que está proyectado es 3.2% para el año 2026. Él detalla que los ingresos van a oscilar en torno a un 15.5% y los gastos en torno a un 19% del Producto Interno Bruto. El funcionario resaltó también que el gasto de intereses, si se descuenta, habría un superávit primario de un 1%. El superávit primario se produce cuando tú excluyes los intereses de lo que son los gastos. Se lo considera como un gasto financiero, ¿no? Sin los intereses habría un superávit primario de alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto, pero lamentablemente los intereses se llevan el 3.7%. Ahí no que compensa, sino que pasa por encima. Claro, el 3.7% de los ingresos corrientes. Óyeme, recuérdate que educación tiene un 4%. Eso es casi lo mismo que educación. Sí. O sea, las dos partidas más grandes que Más tiene el grande, presupuesto así son mismo es. pagos de intereses, no de abono a la deuda, de intereses, intereses, de gasto sí. financiero, ¿no? El capital se queda ahí generando más intereses. Sí, el capital recibe pagos, pero también reenganche, como decimos, ¿no? sí, definitivamente. Entonces, en la inversión o el gasto de capital, que este año apenas llegará a 2.2, se espera que sea se proyecta que sea 2.5 para el año que viene, unos 7.354.6 millones. Muy bajo, por cierto, ¿no? Muy bajo porque un gasto de capital de 2.5%, No, muy por debajo de los intereses. claro. O sea, tú estás pagando más de intereses que de inversión Si se pública. presenta una crisis, una situación, todavía eso se disminuye porque de ahí que sale. Sabemos que, ya lo habíamos visto aquí, que el proyecto asciende a 1.744 billones de pesos. Pero fíjate un dato, el 34% del presupuesto para el 2026 se explica, se va en el pago de nómina, la cual se ha triplicado en los últimos 20 años. Así es. Es una de las cosas que deben ser corregidas. Deben ser corregidas. Mira, finalmente, no debemos dejar que siempre hemos hablado toda la semana sobre este mismo tema. El tema de la incertidumbre internacional, mundial, con el tema económico, el tema de los aranceles, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todo esto que está pasando, ¿cómo afecta a nuestro país y cómo eso tiene que ver con la resiliencia que nosotros estamos económica y la atracción de las inversiones extranjeras en República Dominicana? ¿Cómo podemos ver ese escenario? Sin lugar a duda que se ha afectado a la economía global. Totalmente. Pero la inversión extranjera es muy sensible y se afecta por la estabilidad del país receptor. Sí. Pero también hay factores a nivel global que inciden, afectan. lógico, Claro. Por ejemplo, sin embargo, nosotros hemos tenido buena recepción de inversión extranjera en este año. precisamente el Banco Central emitió un informe en esta semana basado en lo que es un reporte de la UNTAC,
La UNCTAD es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por su sigla en inglés, ¿no? Los flujos de IED a nivel mundial cayeron un 11%. Ese estudio recoge el año 2024, corta el año 2024. Pero a nivel mundial cayeron el año pasado un 11%. Probablemente este año van a ser peores. Sí. 2024, totalizando 1.5 billones. En América Latina y el Caribe, la disminución fue de un 12%. Los problemas nuestros en la región son más serios porque además de las oportunidades para invertir, también tenemos los problemas de la geopolítica, ¿no? Y ni qué hablar del año 2025. Entonces, que todavía, terminando el año, no se acaba de definir, aunque ha habido cambios para algunos países, pero también endurecimiento para otros. Claro. Entonces, alcanzó para América Latina 182 mil millones de pesos. Sin embargo, República Dominicana, en ese contexto, que ahí es donde debería que marcarlo, ¿no?, logró un crecimiento de un 3% para la inversión extranjera directa. Para que tú veas. 4.523 millones. Sí. Y se espera, incluso fíjate un dato importante de este ingreso de divisa, ¿no? Y es que cubre, en los últimos años ha venido cubriendo el déficit de las cuentas corrientes de la balanza de pago. Fíjate, con 4.523 millones es prácticamente el 10% de las divisas que genera la economía dominicana. Inversión extranjera directa. Una variable que depende mucho de la estabilidad económica y social. Pero también del país receptor, como tú dices. Por eso, exacto. Sí, del país receptor, no solamente de los inversores, sino del país que va a recibir la inversión. En cuanto al destino, sector turístico, Sí, tuvo un crecimiento interanual de un 8.7 y representó un 28.4%. El sector energético con un 25.2% y el sector inmobiliario, que también está vinculado con el sector turístico, ¿no?, un 28.5% en el año 2024. Pues está bien. Yo pienso que sí, y el principal atractivo que puede tener el país, además del nearshoring y de todas las ventajas que representa, ¿no?, es la estabilidad económica, política y social. Hasta ahora las exportaciones, por ejemplo, llevan un buen ritmo. Vi un dato ahí que dice que a octubre estamos hablando de 12.000 millones de turismo también. de dólares, más de 1.000 millones promedio. Sí. En los primeros 10 meses, o sea que todo indica que podríamos batir un había récord. un 3% de aumento en relación al año pasado en los primeros 10 meses. También el turismo. Sí. Y las remesas es como la bandera, Sí. buque insignia. Sí, todo parece indicar que en medio, bueno, ha habido la desaceleración, era de esperarse, ¿no?, por la política restrictiva que se siguió en materia, sobre todo, de controlar los agregados monetarios en el primer semestre. Y hay que ver todo esto dentro del, Y la incertidumbre. dentro del contexto de esa incertidumbre, que es el año en que comienza la administración Trump. Claro. Porque comenzó el 20 de enero. Claro. O sea, es el año del desarrollo de todos estos cambios en la política económica internacional, regida por Estados Unidos. Pero yo creo que la desaceleración comenzó ya antes. Sí, pero la incertidumbre se genera por las políticas de Trump, que tú no sabes qué va a pasar, a quién le van a imponer, a quienes le quitan, en un momento a quienes penalizan. O sea, esa incertidumbre se genera en este año, ¿no? Claro. La desaceleración comenzó antes. Claro. O sea, pero no estamos tan mal, Carlos. En medio de todo. En medio de todo. Gracias por este informe sobre la situación de la economía nacional e internacional. Qué bueno poder hablar con los expertos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.